Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente, un sábado maravilloso que estamos disfrutando. Seguimos en casa como ya hace más de 40 días, ya van 50 días creo de la cuarentena. Qué bueno volver a comunicarnos e interactuar. Ustedes ahí cómodamente sentados en su casa o a través del teléfono y yo también cómodamente acá en casa en estos sábados sobrenaturales. Los chicos los sábados hemos tenido vivencias sobrenaturales, hemos visto en el año pasado y al principio de este milagro sorprendente que Dios nos ha regalado. Estamos creyendo en la sobrenaturalidad de Dios, aún en estos tiempos de pandemia, aún en estos tiempos difíciles, tormentosos que nos tocan vivir, pero acá estamos firmes, creyendo que tenemos esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Así que los saludo a todos los jóvenes y a toda la gente que se suma a través de Facebook Live y también a través de nuestro canal de YouTube Cita con la Vida Ruta 20. Quédate ahí, en los próximos 25, media hora quiero impartirte una palabra de bendición, de ánimo, de fe, de alegría y sobre todo de esperanza. Esa es la palabra, una palabra de esperanza. Allá en mis años, cuando yo era joven, cuando yo era más joven, había un dicho que decía: la esperanza es lo último que se pierde. ¿No habrás perdido la esperanza ya? Que estamos entrando en el mes 5, casi la mitad de año, y pareciera ser que no pasó nada y todo indica que vamos a volver escalonadamente a nuestras actividades, y cuando abramos nuevamente nuestros ojos ya vamos a tener el 2021 cerca y esto quedará como un mal recuerdo. Solamente estoy haciendo preguntas para usar como disparador, para ver cómo estás vos en tu nivel de fe, en tu nivel de esperanza, que de lo que habíamos planeado, ¿te acordás? En las cadenas de las metas, cuando juntos celebramos la fidelidad de Dios y toda la palabra que recibimos. Quiero darte una buena noticia: esa palabra está latente, está vigente, se va a cumplir, porque son los planes perfectos de Dios, muy distintos a los nuestros. Y qué bueno que los planes de Dios sean distintos a los nuestros. Él tiene planes de bien y tiene planes de esperanza para nosotros. Así que una inyección de fe desde los sábados sobrenaturales de Cita con la Vida Ruta 20. Después de este saludo de bienvenida, quiero ir directamente a la palabra y voy a hacer énfasis que cuando esta grabación se termine, cuando esta transmisión se termine, te quede la palabra esperanza, no solamente como una palabra en sí, sino que puedas adquirir nuevamente fe, esperanza para lo que se viene. Yo creo de parte del Señor que vienen cosas sorprendentemente motivadoras, grandes, como es su voluntad buena, agradable y perfecta para aquellos que hemos creído que Dios sigue teniendo el control, que Dios no se ha puesto nervioso por esta situación, no le tiembla la muñeca, no le tiembla la pera, como decimos en el barrio. Dios está parado ahí, sentado en su trono, dice su palabra, y está mirando, observando cuál es la reacción de la sociedad, del mundo. Y nosotros, sus hijos, tenemos que pararnos también en fe, creyendo que algo poderoso va a suceder en los próximos días y en los próximos meses. Tengo una palabra que ya la viene diciendo el profeta Isaías allá por el capítulo 35, ¿sí? A ustedes que son lectores de la Biblia, o si no, te doy ahí unos segundos para que puedas correr a buscar la Biblia, que siempre tiene que estar a mano. Cerca de tu boca tiene que estar la palabra, en tu corazón, porque nosotros creemos en el corazón y confesamos con nuestros labios, pero ¿qué vamos a confesar si no estamos creyendo, si no tenemos palabra? Por eso, cada palabra que estés escuchando en las redes sociales, agarrala, apropiate de ella y ponerla en práctica. Vas a ver que tus días van a empezar a ser iluminados de otra forma. Decía la Nueva Traducción Viviente. Vos sabés que en la Biblia hay muchas traducciones. Nosotros siempre trabajamos por lo general con la Reina Valera, pero esta vez me impactó, ha llegado muy profundo a mi corazón, la NTV, que son las siglas de la Nueva Traducción Viviente. Decía capítulo 35, voy a ir
desde el 3 en adelante, pero a que no sabes cómo es el título en esta versión. Esperanza de restauración. Mira, con esas 3 palabritas, esperanza, restauración, tengo para hablarte un montón de tiempo, pero no quiero tampoco quitarte mucho tiempo de tu sábado, que seguramente luego tendrás que cenar y compartir con tu familia, y esperemos que esas relaciones familiares estén bien. Oro para que así sea. Tiempos de esperanza, esperanza de restauración. Le cuento a la gente que no asiste regularmente a nuestra casa Cita con la Vida Ruta 20, que nuestra casa ha sido establecida con una palabra profética sobre la casa, sobre la funcionalidad de la casa en casa de restauración. Y sigue siendo una casa de restauración aún con las puertas del templo cerradas, sabemos por lo que estamos atravesando, pero abiertas en el corazón y abierta aprovechando estas redes sociales que recién te nombré para predicar la bendita y poderosa palabra de Dios. Esperanza de restauración. 2 términos maravillosos. En el capítulo 34, que te aconsejo que lo leas de Isaías, era todo lo contrario. Dios desata un juicio para la humanidad, un juicio para el pueblo que se había vuelto contra los principios de Dios. ¿Te resulta algo familiar? Un pueblo que se haya vuelto contra la palabra de Dios, lo vemos en la sociedad. En el 34 se basa ese juicio sobre el pueblo de Israel, que había dado la espalda a Dios. Y en el 35 le viene a traer el Señor nuevamente, si se arrepentía, una esperanza de restauración. Yo no sé ahí a la gente que le estoy hablando si está diciendo yo necesito restaurar mi vida. Quizás te estás preguntando y la palabra a través del Espíritu Santo que no sabe de fronteras, que no tiene fronteras, que llega en una pantalla, que llega en un celular, te estás diciendo vos ahí en tu casa, quiero que en mí renazca una esperanza nuevamente para que algo se restaure en mi vida, para que algo vuelva a rearmarse. Creo que este es el tiempo de creer. Hay un tiempo de arrepentimiento, lo predicábamos sábados anteriores, pero ahora viene un futuro glorioso. Y ese es el título de la Reina Valera, futuro glorioso de Sión, de Israel, del pueblo de Dios, hoy nosotros. El pueblo de Dios, hoy nosotros. Esperanza de restauración. Y en el versículo 1 y en el versículo 2 cuenta Isaías y nombra algunos sectores y lugares geográficos de Israel. Yo lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, pero sería bueno que vos conocieses y leyeses esa parte de la palabra. Y en el 3 empieza diciendo así. Por eso me sentí identificado, porque en la oración de preparación para que Dios me revele su palabra para ustedes en este sábado, y seguramente quedará colgada en las redes para que el día que le estés escuchando llegue a tu corazón. Decía, Señor, tengo que predicar, tengo el gran privilegio de predicar tu palabra. Decime qué querés que le diga al pueblo. Y el Señor bajó con esta palabra y me dice, y yo anoté algunos versos. Con esta noticia, dice el versículo 3, ¿cuál es la noticia? Que viene un futuro glorioso, que viene algo maravilloso, que viene algo poderoso para el pueblo de Dios. Con esta noticia, ahora sí, voy a leer textual, dice, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. En esta noche, quiero fortalecerte a través de la palabra. Quiero levantarte la mano ahí donde estás. Quizás tus manos que significan tu hacer, tu sostén, tus manos que significan eso de estar presentes, de poder levantar las manos justamente para adorar, hoy están caídas. Vengo a través del Espíritu Santo y por la palabra, y tengo mucha fe para creer que hoy levanto la mano de alguien que está caído. Levanto su mano derecha, levanto su mano izquierda, porque hay esperanza. Hay esperanza para tu porvenir, para tu futuro y para tu presente. Me animo a decir, hablé en la semana con chicos, con jóvenes, y el común denominador de las charlas de la juventud es que ya se están cansando,
Claro, sobre todo los jóvenes que necesitan estar activados permanentemente en distintas actividades. No hablo solamente de la iglesia, sino trabajo, estudio. Están cansados, el cansancio por ahí o la relajación en estos tiempos empiezan a hacer preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Y qué va a pasar? Y al final esto, y al final lo otro. Quiero levantarte, jovencito, tu mano ahí donde estás. Quizás estás ahí en el sillón de tu casa, en la cama, en donde estés mirando, te levanto la mano diciendo, viene un tiempo de restauración para tu vida, para tu familia, para tu economía. Adrián, ¿vos pensás que sí? Yo pienso que sí porque creo en lo que la palabra dice, así que fortalezco en esta noche a través de las palabras las manos de muchos que la han ya dejado caer. Cuando la mano se deja caer es un sinónimo o una simbología de desesperanza, de desánimo, de aflojar, de abandonar, pero te quiero decir que no tires la toalla, te vengo a levantar la mano, te declaro campeón de la vida, te declaro una campeona de la vida, y aún estés con miedo, aún estés con incertidumbres, aún haya decaído tu fe, quiero levantarte y decirle, hay esperanza para los que han confiado, que Dios sigue teniendo el control de la situación en tu casa, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en todos los ámbitos, en tu salud quizás, que podés estar ahí un poco enfermo, levanto la mano, así como se la levantaban a Moisés, como dice el relato, cuando él tuvo que subir a una montaña mientras el pueblo de Israel peleaba contra unos enemigos llamados Amalek. Josué era el encargado de hacerlo literalmente a la pelea. Él peleaba, él tenía esa batalla cuerpo a cuerpo, pero había alguien subido a esa roca ahí. Y dice la Biblia que cada vez que Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel empezaba a ganar. Prevalecía el pueblo de Israel, pero también el líder se cansó. Esa es otra enseñanza. Ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por el líder del grupo de crecimiento, ora por el líder de tu iglesia si sos de otra congregación, porque también se cansan, también nos cansamos. Y dice que cuando él levantaba sus manos, el pueblo prevalecía en la batalla, pero también se cansó. Pero había hermanos, como hay en esta casa, hay hermanos que cuando ven cansado al que está levantando sus manos, van y se la levanta, le dan ayuda, le brindan ayuda. Y ahí estaban sus hermanos, Hur y Aarón, y cada uno le levantaba una mano y le dijeron, Moisés, sentate porque estás parado, estás cansado. ¿Y saben dónde se sentó Moisés? Se sentó sobre una roca. Enseñanza. Si el líder está basado en la roca, que es Jesucristo, puede estar cansado, puede caerse físicamente, pero hay gente que le está levantando las manos. Y hoy me coloco como Hur y como Aarón para levantarte la mano. A vos, jefe de familia, a vos, cabeza de hogar, a vos, mamá, ayuda idónea en la casa, a vos, joven que estás ahí, que estás con incertidumbre, les levanto la mano a la familia de Córdoba, a la familia de la iglesia, diciendo, no se hagan ningún daño, porque hay gente que todavía está orando por ustedes. Se me viene en este momento a la memoria aquel pasaje de Ezequiel, capítulo 35, donde una situación también parecida a la de Isaías, dice que el pueblo había abandonado los caminos de Dios, siempre el pueblo dándole la espalda a Dios. Entonces Dios empieza a buscar a alguien, empieza a buscar un hombre, porque había avaricia, corrupción, robos, asesinatos, se derramaba sangre. Pero Dios es su pueblo, pero tiene que hacer justicia, porque te quiero decir algo, Dios es bueno, pero también es justo. Y dice en el versículo 25, dice, busqué a un hombre. En otra versión dice, busqué a alguien que se interpusiera entre la tierra y yo, dice el Señor, para que no le hiciera nadie. Y no hallé a ninguno. Qué lástima esa temporada donde nadie podía salir a decir, Señor, no cometas ningún mal con tu pueblo, ten misericordia, ten piedad por el pueblo. No había nadie, porque todos estaban sumidos en la corrupción. Pero yo quiero declararte algo. Para nuestra ciudad de Córdoba, para nuestra República Argentina, hay una iglesia. Y no estoy hablando de una denominación solamente, la iglesia de Jesucristo, que se está parando en la brecha para interceder a favor de un pueblo, a favor de una sociedad, para decirle, Señor,
Sabemos que la sociedad te ha dado la espalda. Señor, sabemos que todo el mundo no te ha recibido. Señor, sabemos que la maldad ha ido aumentando periódicamente. Pero ten piedad, nos ponemos en la brecha. Le hablamos al Señor para que tenga misericordia y pueda traernos nuevamente esperanza. Fortalezco las manos de aquellos que están caídos. Y dicen, y animen. Esta es una palabra de ánimo. ¿Te das cuenta? Hay palabras de todo tipo, pero el Señor dice, anima. ¿A quién? ¿A quién? Y sigue diciendo, anima, animen a los que tienen débiles las rodillas. La Valera, Reina Valera dice endebles, otra que dice que temblaban las rodillas. Imagínate, si hoy te están temblando las rodillas, no podés avanzar, estás cansado, estás más cerca de la caída que de la levantada. Pero yo vengo a levantar justamente una palabra de ánimo para aquellos que ya están con rodillas endebles, con rodillas, como dice acá, débiles, a sustentar, a decirte, vamos, fortalece las manos, enderezar las rodillas, que es un tiempo, Córdoba, es un tiempo, iglesia, para levantarse a un futuro glorioso que tenemos por adelante. Adrián, pero no ve los noticieros, porque veo las noticias, sé que la maldad está aumentando, pero así como el pecado abunda, yo quiero declararte que va a sobreabundar gracia sobre la vida de aquellos que los dejamos manejar por el glorioso Espíritu Santo de Dios. Levantá, esas rodillas se tienen que fortalecer. Cuando estás a punto de caer te empiezan a temblar las rodillas, pero cuando empezás a fortalecer las rodillas, todo el cuerpo se empieza a levantar. Yo declaro que el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, aunque puede estar pasando momentos difíciles, se empieza a levantar en el mes de mayo, en el mes de junio. Tendremos novedades cuando regresemos. Visitaremos y veremos nuestras casas llenas porque la gente está entendiendo que es momento de volver a los caminos de Dios. Es momentos de amistad nuevamente con Dios. Fíjense lo que sigue diciendo. Y digan a los de corazón temeroso, te fortalezco en esta noche, te animo y te digo, si estás con el corazón temeroso, cuánto miedo se ha instalado en la sociedad. Yo no quiero dar nombres, pero sé, porque me relaciono en mi trabajo, hay gente con miedo literal a la muerte. Y Adrián, eso no está bien. No. La muerte es parte de la vida y a lo mejor te va a sonar cruel y frío que te lo diga así. Porque quizás has pasado, has tenido pérdidas de familiares o cercanos. Lo lamento muchísimo, pero cuando vos estás aferrado, y hago mías las palabras del apóstol Pablo, para mí, como dijo, para mí vivir es ganancia. Morir es ganancia, perdón, pero vivir en Cristo. ¿Qué quería decir Adrián con eso? Yo no me quiero morir. No me quiero morir, vos tampoco seguramente. Vivo, pero vivo para Cristo. Y si muero, me voy con Él. Pero tranquilo. Nadie se va a morir hasta que cumplamos el propósito que Dios ha establecido en la vida. Para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y si estás vivo, es porque Cristo Jesús te tiene un plan preparado hermoso para vos. Un plan que si vos lo ayudás, no es porque Él necesite ayuda, sino ayuda, porque vos tenés que brindarte. Primero preguntar, saber, Señor, ¿dónde estás trabajando en mi vida? Yo me quiero sumar a ese trabajo, a esos corazones temerosos, a esos corazones endebles, a esos corazones titubeantes, a esos corazones que están ya desfalleciendo por falta de fe y de esperanza. Vengo a decirles que viene un nuevo tiempo. Versículo 5, cuando Él venga, ya decía Isaías, más de 700 años antes de la primera llegada del Mesías. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos. El Señor va a empezar nuevamente a trabajar en lo sobrenatural. Veremos milagros sorprendentes en los próximos días, en los próximos meses. Declaraba Isaías, cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría y brotarán manantiales en el desierto. Todo esto es sobrenatural. Todo lo que no podías hacer antes,
Todo lo que esta gente no podía hacer antes, en la llegada de Jesús, lo vamos a empezar a poder hacer. Y no estoy hablando de la eternidad. Creo en la eternidad, creo en el cielo. Claro que sí, pero te estoy hablando porque Jesús mismo dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia mientras transitemos por esta tierra. Así que viene, yo soy un acérrimo creyente de milagros sobrenaturales de Dios. Lo he experimentado en mi vida, lo he visto con mis propios ojos, milagros sobrenaturales de cómo una persona puede cambiar tanto, de ser alguien que estaba completamente perdido en las tinieblas más densas, cómo Dios y su intervención divina puede hacer que un hombre, que una mujer pase de ese estado a una luz admirable y por un propósito que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Lo he visto, lo he vivido, no me lo han contado, puedo experimentar los milagros de Dios en mi casa y en mi familia. Eso viene también. Brotarán manantiales en el desierto. ¡Wow! ¿Estás viviendo un desierto? ¿Estás viviendo sequedades? ¿Ves que no se produce nada? ¿Ves que está todo árido? ¿Que tu casa sigue lo mismo? ¿Que lo de la cuarentena solamente hizo acrecentar más las malas relaciones? He escuchado que muchos, y agradezco a Dios, que esto de estar en familia lo ha llevado a un nuevo tiempo de intimidad familiar y de altares familiares se ha llenado nuestra Córdoba. Eso me alegra muchísimo, pero hay otros donde siguen en un desierto. Vengo a decirte de parte de Dios que si le abrís las puertas a Jesús, ¿viste que no te hablo de la religión? ¿Viste que no te hago propaganda de una iglesia determinada? Claro que pertenezco a una iglesia, a la iglesiacita con la vida Ruta 20. Pero te estoy anunciando las virtudes no de una congregación, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su nombre es Jesucristo. A Él entrono. ¡Wow! A Él pongo en alto, a Él adoro y a Él predico. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ahí está la salida, familia. Ahí está la respuesta a la sociedad. Su nombre es Jesucristo. Y llegará un momento, y no falta mucho, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos me dicen amén en su casa? Claro. Escuche lo que dice el versículo 7. Y corrientes regarán la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Corrientes de agua. Corrientes de agua. Él es el agua de vida. Él es el agua de vida que viene a traernos un bálsamo de frescura en las partes más inhóspitas, áridas y secas de nuestras vidas. Estoy hablando de los de corazón improductivos. Viene ese tiempo, viene. El 7, el suelo reseco se convertirá en laguna. Va a haber un cambio permanente, pero joven, pueblo, hay que recibir al Señor y empezar a hacer los cambios necesarios. Arrepentirse de nuestros malos hábitos, de nuestros pecados y decirle, Señor, te doy el gobierno, el control absoluto de mi vida. El suelo reseco en el versículo 7 del capítulo 35 de Isaías, versión NTV, se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. No solamente que va a mojar un poquito, vas a ser saciado de su agua, porque Él nos da mucho más de lo que nosotros pensamos, pedimos o nos imaginamos. Esta es una palabra para aquellos que estaban con la esperanza caída. Viene esperanza de restauración. Viene ese momento. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Los chacales es tipo, símbolo de demonios. Adrián, vas a predicar de demonios. Te tengo que predicar toda la historia. Hay un mundo espiritual en plena batalla campal, en pleno conflicto. Quizás en tu casa, quizás en tu corazón, quizás en la sociedad lo podemos ver. Pero ahí, donde estos chacales, donde el demonio de la envidia, de la avaricia, donde el demonio de
división, del pleito, de la gritería, de la brujería, estaba ahí en su hábitat gobernando. Yo le quiero declarar que viene el Espíritu Santo de Dios para sacar eso con el agua del Señor, para donde antes había eso, ahora haya plantas que den fruto y fruto del Espíritu Santo. Hay un porvenir más seguro para nosotros los que estamos creyendo que Dios sigue teniendo el control. Escucha esto. Esto es profético. Dice, versículo 8, un gran camino atravesará esa tierra. Ajá. ¿No te hace acordar algún otro pasaje? Un gran camino atravesará la tierra. ¿Te acordás en el libro de Juan, cuando él mismo se adjudica y dice con toda seguridad, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús? Ese camino está atravesando la tierra. Antes, a los cristianos, antes de decirles cristianos, le decían los del camino. Pero ¿sabes qué? Fíjate cómo tenemos que caminar y cómo se va a llamar ese camino. Un gran camino atravesará esta tierra, antes vacía, y se le dará el nombre camino de santidad, carretera de santidad, ruta de santidad. Pueblo, jóvenes, grandes, a todo el que me esté escuchando, es momento nuevamente de intensificar cada vez más una búsqueda de santificación personal, de santificación como iglesia. Si queremos ver victorias ganadas, como todo esto que te estuve predicando, es necesaria la santificación. Cuando Josué estaba a punto con todo el pueblo de Israel de entrar a su tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, él dijo, santifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. Antes de la victoria, antes de la conquista, antes de ver tus sueños hechos realidad, antes de ver tu propósito cumplido, tiene que haber siempre una santificación, y a eso nos está llamando el Señor en esta cuarentena. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Va a haber una separación muy marcada de aquellos que deciden seguir a Jesús con aquellos que aún escuchando la palabra le dan la espalda a Jesús. ¡Wow! ¿De qué lado estarás? ¿De qué lado estaré? ¿De qué lado estaremos? Cuando hablamos de camino, ya llegando a los instantes finales, también en la Biblia me habla de un camino ancho donde todos van por ahí. Porque es lo fácil. Porque es lo de no mucho esfuerzo. Y si todos lo hacen, yo voy por ahí. Donde está el camino del pecado, el camino que va en contra de los principios de Dios. Pero después hay otro camino, hay otra puerta estrecha. Esa es más difícil transitarla, ese es más difícil estar, y no pasan muchos. Qué bueno que le estoy hablando a los llamados y a los elegidos. ¿Cuántos me levantan la mano ahí en su casa? Qué bueno que le estoy llamando a ellos que van a decir, no, porque lo hagan todos, yo no lo voy a hacer. Yo voy a ir tras los pasos del Mesías, tras los pasos del Maestro. Él nos está enseñando, el Espíritu Santo es nuestro mejor Maestro en estos días y siempre lo será. Será solamente ese camino, y termino, para quienes anden por los caminos de Dios. ¡Wow! Mire, había empezado, ¿te acordás? Esperanza de restauración. Y quiero terminar, ir cerrando esta media hora, que gracias por estar del otro lado, con un versículo que ha marcado mi vida desde comienzos del 2020. Zacarías 9:12. Me tomé el trabajito de transcribir varias versiones, porque quiero que quede plasmado en tu corazón. Esto es lo que te voy a leer de parte de Dios para tu vida. Sí, para la tuya, porque siento en mi corazón que hay gente que nos está viendo por primera vez.
Siento en mi corazón que hay gente que se ha asomado por curiosidad o a ver quiénes son estos. El Señor te ha puesto delante de esa pantalla para que vos recibas en este sábado una palabra de esperanza que te saque del pozo de donde estás. Zacarías 9:12. Voy a tratar de no sumarle más prédica que leerte solamente la palabra. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que les restauraré el doble. Esperanza de restauración. Viene un doble de todo lo que habías perdido. Me acuerdo, si sos asiduo concurrente de Ruta 20, esta palabra la pudimos predicar allá, en la cadena de las metas. Me acuerdo, no la abandoné, al contrario, le di agua, la cuidé y sé que está creciendo y sé que voy a ver en mi casa, en mi familia y en aquellos que creen esta palabra el doble de restauración para la vida de aquellos que nos hemos aferrado como un prisionero a una esperanza que es Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la traducción lenguaje actual. Y volverán cuando todo esto termine. Eso se lo agrego yo. Cuando esta pandemia se acabe, cuando esto se vaya yendo, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora, escucha esto, si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día, dice el Señor, a hacerlos 2 veces más felices. Yo no sé si alguien está recibiendo y está saltando en una pata ahí. Si habías sufrido, vos vas a ser 2 veces más de felices, prisioneros de esperanza, si te has aferrado con tu espíritu al Espíritu de Dios. Te voy a leer otra versión por si te quedan dudas. NTV, estoy en Zacarías 9:12. Regresen al refugio, ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza, quizás poquita. Con esa medida de esperanza, de fe, te alcanza. Hoy mismo prometo. ¿Quién? ¿El que suscribe? No. El Señor decía, hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Empecé a enumerar tus dificultades en este momento. Anótalas y capaz que tengas una lista grande. Por cada dificultad, dice el Señor, vienen 2 bendiciones. ¿Cuántos estarán recibiendo esta palabra? Me emociona cuando la recibí, me emociona el predicarla y seguramente me voy a emocionar y entusiasmar al verla plasmada en la vida de aquellos que están creyendo. Y por último, Dios habla hoy, otra versión. Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, no dejes que el fuego de la esperanza se consuma. No lo dejes. Dice, ustedes regresen a su fortaleza. ¿Sabes cuál es la fortaleza? La presencia de Dios. La casa del Señor. Esperanza hay para nuestro porvenir. Mientras haya vida, hay esperanza. Dice, les digo que voy a darles en bendición, escucha esto y con esto voy cerrando, el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Se acabó el tiempo del sufrimiento. Has estado atravesando pruebas o quizás estés atravesando pruebas, dificultades. Por cada una de ellas, el Señor te saca victorioso porque te has encaminado, valga la redundancia, en el camino de la santidad. Aquellos que no han negado la palabra de Dios, a ellos le estoy hablando, aún con serias dificultades económicas, de convivencia, de salud. Vengo a profetizarles de parte del Señor que viene el tiempo de la doble bendición y lo veremos en los próximos días, en los próximos meses, y estaremos hasta que Dios así permita y las autoridades nos digan en casa, pero preparándonos para cuando nos toque salir y predicar la palabra del Señor a todos aquellos que se nos crucen por la calle. Prisioneros de esperanza, viene un doble de restauración. Espero que hayas recibido esta palabra. Extrañamos la iglesia, extrañamos verlos, extrañamos el templo en sí, las alabanzas, las adoraciones, pero cada vez falta menos. Que la ansiedad no te robe la esperanza.
Déjame orar antes de despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo esta palabra. Señor, recibo esta palabra en mi corazón y pido que cada uno de los que han escuchado sean buena tierra, para que esta palabra, que como dice también Isaías, nunca vuelve vacía, empiece a germinar en los próximos días, que seamos sabios como aquel que cuida su huerta y podamos regarla todos los días, que podamos memorizarla y ponerla por obra, tanto Isaías 35 completo como a Zacarías 9:12, que nos habla a nosotros los que tenemos esperanza, que viene el doble aún de las dificultades que nos tocó vivir. Señor, oro por cada familia y te pido que eso doble de bendición empiece a caer en este preciso instante en los hogares y corazones de los que nos están escuchando. Creo que así va a ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te mando un abrazo grande. Yo sé que le hablo a los jóvenes los sábados, pero mucha gente también de distintas edades nos escuchan, así que un abrazo grande. Sigan prendidos las transmisiones de YouTube, de Cita con la Vida Ruta 20 y también del Facebook. Dios los bendiga y vamos por el doble.